Va bajando el Espíritu de Dios. Si su pueblo empieza a orar y deja al Señor obrar, va bajando el Espíritu de Dios. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando el Espíritu de Dios. Si su pueblo empieza a orar y deja al Señor obrar, va bajando el Espíritu de Dios. Va sanando ya, va sanando ya, va sanando el Espíritu de Dios. Si su pueblo empieza a orar y deja al Señor obrar, va sanando el Espíritu de Dios. Si su pueblo empieza a orar y deja al Señor obrar, va sanando y liberando el Espíritu de Dios. Bueno, mis hermanos, entonces en este momento de avivamiento, que todos quedemos llenos del Espíritu Santo, de su amor, de su presencia, con toda la alegría para que podamos empezar ese grupo. Yo sé que no es igual a como estábamos antes en el grupo, de la misma manera, pero lo más importante es nuestra unión en este momento. Saber que podemos estar conectados en medio de todo este problema y que aún así nosotros, el pueblo de Dios, sí estamos avivados en su espíritu, en su alegría. Amén. Amén. Gracias, Danielito. Ya que todos estamos así alegres, para los que prendieron su cámara, vamos a sonreír y vamos a tomar la foto de los que fueron valientes y estuvieron ahí en el avivamiento. ¿Listos? Ahí sí van prendiendo las cámaras. ¡Vivos! Vamos prendiendo las cámaras para la foto. Para la foto que ahora es pantallazo. Pongan pues sus mejores caras. Sus mejores caras. 1, 2, 3. Listo, ya. Esa fue la foto. Bueno, ya muchas gracias por este avivamiento. Espero que hayan extrañado este espacio como yo lo extrañaba. Siento que así sea en la casa, así sea que me miren raro acá, pero me sentí un poquito cerca de cada uno de ustedes y que cada vez dejemos que esto virtual se aparte un momentico y nos sintamos como en comunidad, así sea por este modo. El día de hoy, ¿quién vio la publicidad? ¿Quién me puede decir cómo se llamaba la publicidad de hoy? Que lo escriba ahí en los comentarios. ¿Quién se acuerda? Pueden ir a hacer trampa en el Instagram. Por ahí ya hay dos, José González y Stephanie Ruiz. La espiritualidad no está en cuarentena. ¿Qué tal ese título? A ver. El día de hoy... Me clonaron. ¿Por qué? ¿Ese no eras vos? No. No, si sos vos, José. No, no. Soy yo. Dani. El día de hoy vamos a hablar pues del tema que ya está muy obvio en el título, es sobre espiritualidad. Por eso ustedes vieron que en el Instagram, también por el WhatsApp les dejé como el link para que algunas personas nos dejaran sus preguntas acerca de este tema y vamos a hacer como una especie de conversatorio. ¿Alguno de aquí se ha visto, por ejemplo, Caso Cerrado? Manito arriba los que se han visto Caso Cerrado, ¿saben de este tipo? ¿Qué otro programa así? José, ¿qué otro tipo de programa así colombiano hay? Y esos que ponen casos, preguntas y las personas responden. ¿Qué otro programa así colombiano? Es que el del... bueno, como Séptimo Día, pero más... Sí, estamos a nivel de Séptimo Día, sí.
Lo informante, lo informante. Los informantes. Hoy van a estar con ustedes los informantes. Ya hoy van a estar 8 informantes de aquí de la comunidad Opción Jesucristo. Gente muy... Ustedes no se imaginan cómo hicimos para traer a estos personajes. Están entre nosotros. ¿Quiénes serán? No sabemos todavía. Por eso, para saber quiénes son, vamos a hacer una dinámica. Las preguntas las recolectamos pues del Instagram de las personas que nos las dejaron ahí, vamos a responderlas, pero para que no sea como que pregunta 1, pregunta 2, primero, entre todos vamos a escoger una pregunta al azar. Yo quiero irme con las 4 primeras. La primera persona, el que lo haga más rápido, un número del 1 al 4, rápido, el que primero me escribe y con ese nos vamos. Del 1 al 4, no van a poner 11, 12, del 1 al 4, un número del 1 al 4, por favor. Isabela Correa fue la primera y nos dice la pregunta número 4. Entonces yo les voy a leer la pregunta, vamos a ver lo siguiente, yo les voy a leer la pregunta, la persona que le toque pues va a saber, pero todavía no va a participar hasta que yo les doy una descripción y ahí sí nos damos cuenta quién es. Listo, entonces les voy a compartir mi pantalla. Me dicen si la pueden ver. Ay, ¿dónde está esto? ¿Sí están viendo mi pantalla? ¿Sí? ¿Alguien que me diga? Sí, sí, sí. Entonces escogieron la pregunta número 4. Pregunta número 4. ¿Están viendo que se demora en cargar? Bueno, se demora en cargar un poquito. Ay, ¿por qué no me abres? ¿Ve? Ahí vemos la importancia de tener un buen equipo. Ya, aquí lo tengo. Pregunta número 4. Dice así, entonces vamos a hacer como si fueran los informantes. Nos llegó esta pregunta. La persona dice lo siguiente. Voy a cambiar la voz. Si de rodillas... ¿No lo ven? Ay, ve, yo toda emocionada. Me quedo ahí como pensando. Ve, por aquí ya ¿Será me que abrió. ahora? ¿Será que no? Daniela, deja de compartir pantalla y luego volvete a hundir, Dale. pero solo a la casilla de visualización de imagen. Vamos a ver. Ay, ojalá que me dé. ¿Ahí sí la ven? Sí. Ya. Ay, gracias. Bueno, ahora sí otra vez, me vuelvo a meter en el papel. Pregunta número 4. Voy a tratar de cambiar la voz, vamos a ponerle una voz así como ruda. Si es de rodillas y en la boca que se recibe la comunión, ahora con el protocolo de bioseguridad, ¿ahí qué se hace? Ya que la dan en la mano. Pregunta nuestro querido participante. Esta pregunta la va a responder, les voy a dar una pista, es una mujer es de nuestra comunidad, es una mujer que estudió teología, que canta muy lindo. ¿Quién es? Angie. Paula. Paula Lucumí. Paulita, ¿estás por ahí? Paulita. Ay, no me digas que no está Paulita por aquí. Se fue. Mafe, ¿qué pasó? Le dio sustico y se fue. Ya va. Listo, esperemos a Paulita. Les pedimos a los informantes que estén preparados, por favor. Para ir presionando, llamando a Paula, vamos poniéndole aplausos en las reacciones, pero no para presionarla, sino porque es muy importante que ella esté acá. No para presionarla, no queremos presionarte, Paulita, ni que tuviéramos el tiempo medido, ni más faltaba. ¿Veis si respondemos otra mientras llega Paula? Pues sí, Paulita. Gracias, Paulita. Dejar de compartir. Otra pregunta del 1 al 4. Informantes, por favor, estén preparados. Otra pregunta del 1 al 4 que no sea la 4. 2. Dice Isabela Lucuara, número 2. Vamos a ver.
En la 2. Vamos a ver. Compartir pantalla. ¿Están viendo la pregunta 2? ¿Sí? Bueno, vamos otra vez. La pregunta ahorita de la número 4 ya la respondemos. En la pregunta 2 vuelvo a cambiar la voz y dice así. Pregunta número 2. ¿Qué podemos hacer para fortalecer nuestra espiritualidad? Esta pregunta casualmente también la va a responder una mujer. Este informante también canta muy bonito. Esta mujer estudia en mi universidad, en Univalle. ¿Será que les digo la facultad? No, estoy en Univalle. Mafe. Mafe. ¿La informante Mafe está por acá? Está con Paula. ¡Ay, no! Muy duro. No. Mafe. Aló, ¿me oyen? Sí, Mafe. Sí, es que tenemos un internet muy picho, pero yo Bueno. estoy aquí. Yo me vine a hacer al lado del modem. Dale, Mafe. Bueno, esta pregunta pues yo la voy a responder desde mi perspectiva muy personal y desde mi experiencia desde que empezó la cuarentena. Y pues primero, la pregunta dice espiritualidad. ¿Y qué entendemos nosotros por espiritualidad? Pues primero es que reconozcamos que la espiritualidad es un área de nuestra vida tan importante como lo es nuestra vida académica, nuestra vida profesional, los que trabajan, tan importante como nuestra economía, tan importante como la familia, tan importante como la afectividad. Entonces, como tal, como área de nuestra vida, al reconocerla así, pues lo primero es que tiene que tener un espacio aparte, un espacio único para ser atendida, la espiritualidad. Y pues en mi experiencia, la espiritualidad en este tiempo para mí se ha fortalecido a base de nutrirme de muchas cosas. Pues normalmente uno diría, no, los sacramentos, la Eucaristía, la palabra de Dios, rezar, pero pues en estos tiempos la respuesta es la misma, pero cambian las cosas, pues porque muchos, me imagino, no hemos podido vivir una Eucaristía presencial, muchos ya no nos hemos podido confesar en mucho tiempo, pero entonces, por ejemplo, yo siento en mi experiencia, como les repito, en mi experiencia, uno puede ir adquiriendo como una especie de estrategias, una especie de tipsitos que a mí me han funcionado para seguir dándole ese espacio, por ejemplo, a lo que es la Eucaristía, porque entonces no es lo mismo, todos sabemos que no es lo mismo ir a una Eucaristía virtual a una Eucaristía presencial, pero entonces yo qué puedo hacer para que esa Eucaristía siga teniendo ese espacio importante y único en mi semana, en mi vida. Entonces, por ejemplo, yo sigo poniendo únicamente la Eucaristía de la Renovación porque yo sé que esa es la que a mí más se acomoda a nuestra espiritualidad carismática y la que tiene los avivamientos y la que pide Espíritu Santo. Entonces yo firmemente todos los domingos coloco la Eucaristía, entonces yo sé que es a las 11 de la mañana, entonces todos los domingos ya tengo ese espacio reservado para la Eucaristía de la Renovación y trato entonces de no verla desde un celular chiquitico, con una pantallita y que uno dice, Dios mío, ¿qué es esto tan horrible? Sino que entonces trato de colocarla en la pantalla del televisor, trato de ponerle el sonido de los pafles así, trato de, porque si no se vuelve, se puede volver muy mamón, si somos muy sinceros. Trato entonces de que para ese espacio me baño antes, a pesar de que no vaya a salir de mi casa, me baño para vivir la Eucaristía. Trato entonces de que no me acuesto con mi celular en la cama de ahí de la Eucaristía, sino que me hago en un asiento, no me acuesto en el sofá y me tiro y en pijama, no, sino que me baño y me hago en un asiento que sea duro, como si fuera la banca de la iglesia, y me paro como si estuviera en la parroquia y me siento, como si estuviera en la parroquia y me arrodillo, en los momentos en los que si estuviera en la parroquia me arrodillaría.
porque pues aunque no esté el Señor sacramentalmente en mi casa, definitivamente sí es una experiencia del Señor el vivir la consagración así sea virtualmente. Entonces son como tipsitos y cositas que uno puede ir adquiriendo para darle la importancia a los espacios espirituales y para que se fortalezcan. Por ejemplo, también a mí me ha servido mucho, desde mi experiencia les repito, yo tengo un tablerito en mi pieza, entonces ese tablerito le he puesto unos cuadritos de las cosas que al día son mínimas y básicas que tengo que hacer porque sé que son para mi fortalecimiento espiritual. Entonces yo tengo un cuadrito para el rosario, tengo un cuadrito para la coronilla, tengo un cuadrito para, no sé, cuando estoy haciendo la consagración intensiva al corazón de Jesús por medio de María, un cuadrito para la formación, un cuadrito, ¿sí? Entonces ya recé el rosario, check, ya recé la coronilla, check. Entonces, como así le vamos sacando ese espacio que debe tener todas las cosas que nos nutren y que fortalecen nuestra espiritualidad. Y también ya para terminar, siento que se puede sacar mucho provecho, muchísimo provecho a la virtualidad en cuanto que en las redes hemos visto como ahora todos los sacerdotes, todos los grupos, todos los influencers católicos se han aprovechado y ya hacen todo el tiempo en vivos, hacen todo el tiempo congresos, eso hay retiros, hay muchísimo contenido del cual uno se puede aprovechar. Entonces, si encontramos un padre en Instagram, no sé, que es chistoso, que es ameno, que nos gusta, pues empezarlo a seguir y entonces que está haciendo en vivos en YouTube. Entonces, si ese padre a mí me gusta cómo habla, pues yo empiezo a seguirlo en YouTube y empiezo a ver sus meditaciones diarias, no sé, ¿sí? Que eso es algo que de pronto no podríamos hacer. De pronto ese padre vive en Argentina, vive en Venezuela y normalmente pues no podríamos ver algo así, pero entonces miren que sí se le puede sacar provecho. Y es como buscar esas cosas que nos gusten, tampoco se trata de llenarnos de cosas, sino, sino saber que necesitamos, saber que nuestra espiritualidad necesita y permanecer y buscar esos espacios. Y yo estoy segura que si permanecemos y perseveramos, por ejemplo, en el grupo, en la comunidad, en la Eucaristía, en la lectura de la palabra diaria, definitivamente con este tiempo en el que tantas cosas están en contra, nuestra espiritualidad va a ser fortalecida. Esa sería mi respuesta a la pregunta. Muchas gracias, Mafe, por habernos ayudado con la pregunta número 2. De casualidad, Paulita está por ahí. Decirle que salga en el mismo punto que vos te hiciste, que te escuchamos bien. En el mismo. ¡Hola! Que no se cambie, que está bien. Bueno, mientras llega Paulito, es pesada, Paulita, ya nos hace esperar, Paulita. Otra pregunta, entonces, vámonos entonces ya con los de abajo. Entonces ya estamos del 1 al 4, salió el 2, ahora entonces del 5 al 8, un número del 5 al 8. Pablo Tobar, 7. Ya les muestro. ¿Están viendo la pregunta? ¿Sí? Bueno. Y ahí se ve, Dani. Entonces, para este caso, para lo que nos han enviado, nos dicen así. ¿Cuándo es fanatismo? Entonces, otra informante también es mujer. Es que no quiero decir pistas tan fáciles. Tiene una sonrisa muy grande. Voy a decir es que no sé, ¿será que digo el servicio? Les digo el servicio, sería muy fácil. Les digo el servicio. Ay, ¿cómo les digo? ¿Cómo les digo esto? Tiene una sonrisa muy grande. Es de opción, le gusta todo lo que tiene que ver con el diseño. Es que ya no es el novio. Es que si les digo que es actualmente, ya es el prometido en opción. Ahí ya les dije. ¿Quién es?
Daniela. ¿Daniela qué? Dani. Osa. La osa. Daniela Osa, sí. Daniela Osa, nuestra Punto tercera, para Marco. esta tercera informante Hola. también es mujer. Tenemos muchas mujeres muy capacitadas en opción y para la muestra de un botón, Dani Osa nos va a responder. Dani, alguien nos escribió así súper urgente. Necesitamos que Dani Osa nos diga cuándo es fervor y cuándo es fanatismo. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Desde tu experiencia. Claro. Bueno, yo creo que la palabra fanatismo la hemos escuchado muchísimo, o pues por lo menos yo sí la he escuchado bastante, de terceras personas, no sé de pronto si ustedes lo hayan hecho o no. Para empezar, pues para responder la pregunta quiero decir exactamente qué significa cada palabra. Entonces, fervor, aquí tenemos que es un sentimiento y actitud de profunda veneración religiosa. Y fanatismo es una pasión exagerada, desmedida, irracional y tenaz de una idea, teoría, cultura, estilo de vida, entre otros. Pues en este caso supongo que la persona que hizo la pregunta se refiere a la parte religiosa, obviamente. Entonces, para responder eso yo creería que ninguna de estas dos palabritas nos competen a nosotros decir cuándo es, cuándo es cuál de las dos. ¿En qué sentido? Yo creería que eso es un discernimiento personal. Cuando lo hacemos hacia otra persona, no sé cómo lo vean ustedes, pero yo lo veo un poco mal, porque no me gusta decir que una persona es una persona fanática. Tal vez hay una persona en este grupo que le puede gustar orar 10 veces seguidas o 10 horas seguidas o 20 horas seguidas, no sé si haya una persona así, pero bueno. Y para unas personas eso puede ser fanatismo. Tal vez para esa persona no es fanatismo, sino que es la manera en que ella o él vive su espiritualidad. Entonces yo creo que llegar a ese punto de decir cuál de los dos es, nos corresponde a cada uno hacia mí mismo. Entonces, ¿cuándo es como el punto en que yo soy fanático? ¿Cuándo es el punto en que de verdad tengo un sentimiento de veneración hacia, llámelo como usted quiera llamarlo? Un ejemplo que puedo dar de esto es, bueno, hay varios santos que se pueden distinguir, que son muy diferentes, pero por ejemplo, algo más a la realidad, tenemos a, por ejemplo, el padre Eider y el padre William, que son dos personas supremamente diferentes y que ambos viven su espiritualidad de maneras completamente diferentes también. Entonces, pues no sé de las personas que han hablado con el padre William, por ejemplo, él es una persona que muy orante, es una persona que está orando casi en cada momento de su vida en el día, que se arrodilla, que está frente al Santísimo, y el padre Eider también lo hace, pero de una manera completamente diferente. Él tiene como, no quiero decir sus horarios, pero digamos que es un poco menos, pero no podemos decir que el padre Eider no es espiritual, por ejemplo. Entonces, a eso es lo que quiero ir. Yo no puedo decir cuándo una persona es fanática y cuándo no es fanática, porque eso pues depende de cada uno de nosotros. Entonces, pues ya decir, ya como ver cuándo nosotros somos y cuándo no somos, pues eso ya es otra charla que si quieren en algún otro momento, porque se alarga, pero pues yo creería que esa es la respuesta. No nos compete a nosotros decirlo a otra persona, pero sí revisarnos personalmente. Listo, Dani, muchas gracias. Como dice Dani, pues la idea en estas preguntas no es alargarse mucho, entonces por eso no se entra como tan a profundidad. El caso que ya quieran un tema en específico, cuando les preguntemos por Instagram o por estas encuestas, ahí nos pueden dejar ese tipo de, hoy quedé con más ganas de saber de este tema, entonces de una para que nosotros sepamos y ahí los agendando. Vamos entonces con otra pregunta, que no, vamos a ver si esta vez sale hombre o mujer. Vámonos para los primeros 4 o los últimos 4 que quieren, arriba o abajo, ¿qué me dicen? Manitos así, si arriba o abajo. Si es arriba, entonces así ponen la cámara, y si es abajo, ponen así. Háganle, pues yo miro los de la cámara. Hagan así, quien quiera arriba. Ahí veo 3, 4, 5, todos quieren arriba. Entonces, un número
un número del 1 al 4. Ah, bueno, Paulita, ¿será que ya está por ahí, Mafe? Mafe. Es que estamos en distintos pisos, entonces yo no sé ella qué está haciendo. Bueno, entonces si es en la parte de arriba, entonces digan un número del 1 al 4 que no sea ni el 4 ni el 2 porque ya salieron. Miguel puso la número 3. Les voy a mostrar entonces la número 3. Espérense a ver. Uy, ¿por qué no me sale? Ve. Pregunta 3. Más, compartir pantalla. Ahí están viendo la pregunta. Pregunta número 3. ¿Sí la están viendo? Listo. Pregunta número 3. Para esta sección de información nos dicen ¿qué pecados son permitidos para comulgar? La persona que va a responder esta pregunta también es mujer. No crean que tengo algo contra los hombres, sino que de verdad hay muy buenas mujeres muy capacitadas en opción. Entonces, también la va a responder una mujer. ¿Qué descripción le puedo dar de ella? ¿Cómo la describimos? Pertenece al Ministerio de Acogida. Pertenece al Ministerio de Acogida. Estudia en la misma U que yo también. Stephanie. Estudia en la misma universidad que María Fernanda. ¿Qué más podemos decir de ella? Daniela Zapata. Ah. 25 puntos Bien para latina. Marco. Daniela Zapata, soy yo. Es muy difícil uno describirse a sí mismo. Tiene que poner el sticker de, ah, caray, soy yo. Y es que, ¿cómo la describo? Yo, Bueno, me tocó a mí esta pregunta. Hay un montón de mujeres capacitadas y pues ahí estaba yo, y metida todas y yo ahí al ladito. Me dicen, la pregunta para mí es, ¿qué pecados son permitidos para comulgar? Les voy a hablar pues desde como mi experiencia y en lo que yo tengo claro o bajo el concepto en el cual yo digo puedo comulgar o no puedo comulgar, lo dice Daniela Zapata en su concepto. Primero que todo hay que como distinguir que en la iglesia se conocen dos tipos de pecados. Entonces vamos a escuchar que hay unos que se llaman pecados leves o veniales y tenemos en el otro lado los pecados graves o mortales. Cuando me preguntan qué pecados son permitidos para comulgar, estamos hablando de los pecados veniales. ¿Cuál es la diferencia entre un pecado venial y un pecado mortal? En el pecado mortal tienen que haber 3 aspectos para que sea un pecado mortal. El primero es que haya materia grave. ¿Qué quiere decir? Que se haya cometido un pecado que vaya, digamos, en contra de los 10 mandamientos, o sea, que haya una materia grave. Segundo, que haya pleno conocimiento de que estamos cometiendo ese pecado. Y tercero, que haya pleno consentimiento. ¿Por qué pleno consentimiento? Porque tiene que ser una decisión individual, que esté en medio de nuestra libertad, que hayamos dicho, consiento cometer este pecado. Ahí estamos hablando de pecado mortal. ¿Cuándo es pecado venial? Cuando se comete en materia leve, digamos, pensamientos, palabras, bueno, no es, si hacemos la diferencia entre los dos, o cuando, por ejemplo, se ha llegado a cometer un pecado, digamos, un pecado en materia grave, pero no éramos ni conscientes ni teníamos pleno conocimiento. Ahí no se puede decir que hayamos cometido un pecado grave porque, como les dije, tienen que haber los 3 aspectos para que sean graves. Entonces, haciendo la diferencia entre estos dos, en el momento de poder comulgar solamente son permitidos los veniales. Pero antes de eso, ustedes pueden ver que al inicio de la Eucaristía hay algo que se llama el acto penitencial, que es cuando el Padre dice, reconozcamos nuestros pecados. En ese momento lo que debemos hacer todos, o lo que estamos llamados a hacer, es pensar en esos pecados veniales que tuvimos durante la semana o durante el último día que hicimos la comunión. Entonces digamos que esa mala palabra o ese acto de omisión, y ahí hacemos el acto penitencial. Y ahí cuando ustedes ven que el Padre está imponiendo las manos, en ese momento está pues perdonando nuestros pecados, pero los veniales. Ya después de esto, ahí sí es que podemos pues continuar con toda la Eucaristía, ya en el momento de la comunión podemos comulgar. Los pecados mortales solamente se pueden pues perdonar en el acto, en el sacramento de la confesión. Entonces ahí pues les doy mi respuesta frente a esta pregunta, que los permitidos pues son los pecados veniales, y para eso también es importante hacer el acto penitencial al inicio de la Eucaristía. Ya,
Ahí está. Siguiente pregunta. Vámonos entonces ya con los de abajo. Un número del 5 al 8, pero que no sea el 7. ¿Quién escribe ahí rápidamente? Un número del 5. El 5 dice Andrés Felipe, Carol también dijo 5. Uy, qué conexión. El número 5, vámonos para acá. Ustedes van a creer que yo... A ver, les muestro algo. ¿Sí están viendo la pregunta? ¿Sí? ¿Sí o no? Listo. Sí. Otra mujer. Otra mujer, ¿cómo les parece que sí? A este informante le hacen la pregunta, es que yo solamente tengo 2 cambios de voz, este y el otro. Entonces me toca con el otro. Dice, ¿cómo mantengo mi vida en oración estando tan alejado de la comunidad? Esta pregunta es para otra informante. Ay, ¿cómo la describe? Es que siempre me da muy duro escribir las personas. También es mujer. Esta vez cambiamos de universidad, ya no está en Univalle, sino que está en la Santiago. Le gusta... Natalia. Angie. No, porque no cosas tan... Tiene una fobia muy peculiar. Natalia, la gallina. Ya. Tiene una fobia muy peculiar las gallinas. Natalia. Ay, pero ¿por qué me desapean así, hombre? Hay gente aquí que no me conoce. También tiene gustos peculiares. Y no lo digo por Ceballos. Ay, no. Por las comunidades. No lo digo por Ceballos, no, aclaro. Bueno, a lo que veníamos. Este informante es muy seria, por favor. Informante, nos dicen, ¿cómo mantengo mi vida en oración? ¿Qué nos dices bajo tu experiencia, Nata? Bueno, para iniciar a contestar esta pregunta, quiero compartirles un poquitico acerca de mi experiencia. En serio, es poquito. Hace un tiempo en la comunidad, yo pues estaba muy comprometida con todas las actividades que hacía la comunidad, que hacía Opción Jesucristo, todo, absolutamente todo. Yo no faltaba nada, todo el tiempo estaba ahí presente. Y bueno, tengo la bendición de Dios de contar con una familia que es demasiado unida. Entonces, yo por estar en la comunidad y en ese activismo todo el tiempo, de estar sirviendo y demás cosas, empecé a alejarme mucho de mi familia. Entonces yo ya nunca estaba, para mi mamá nunca estaba, para lo que me necesitaban en mi casa nunca estaba, porque siempre estaba en la comunidad. Entonces quiero partir desde ese pequeño testimonio diciéndoles que la oración es una convicción de la cercanía que tengo con Dios, es una convicción de estar cerca de Dios. Y la comunidad es ese lugar que Dios nos ha permitido, en el que Dios nos ha permitido estar para encontrarnos con Él, mediante también pues la compañía de todos nuestros hermanos. Pero asistir a la comunidad no te asegura tener una vida de oración, porque eso es algo que solo depende de ti. La oración es con Dios, cada paso, cada experiencia que tú tienes en tu día, en tu diario vivir, en tus caídas, todo lo que... Ve, hay un micrófono por ahí, creo que es el de Daniel. Tus caídas, todo lo que hace parte de ti, de tu esencia, que tú compartas y sientas esa cercanía con Dios en tu vida, eso es la oración, y eso solo depende de ti, de tu intimidad con Dios. Y es muy importante resaltar que en la comunidad compartimos estas experiencias juntos, y eso nos hace también sentirnos muy bien, eso nos hace crecer un poco más en esa vida de oración que llevamos, pero definitivamente asistir a la comunidad no te asegura tener una vida de oración. La comunidad no solamente es esta que llamamos Opción Jesucristo, tu comunidad también es tu familia, tu comunidad también son tus amigos, esa persona que necesita algo de ti, de lo que tú sabes, de lo que tú puedes compartirle. Entonces no podemos encerrarnos en que Opción Jesucristo solo es mi comunidad, porque la comunidad que Jesús te dio es tu prójimo, todas las personas que te rodean. Y entonces pues ya para concluir, porque es de una manera muy rápida que tenemos que responder esto, es que es importante vivir esa familiaridad con la que Jesús nos enseñó a orar, porque cuando le dijeron a él que les enseñara a orar los discípulos, él respondió, Padre nuestro. Entonces él nos enseña esa familiaridad de vivir en este estilo de vida, pero es importante que sepas que estar en la comunidad no te asegura llevar una vida de oración, porque es algo que está en tus manos, porque es tu vida y solo Dios y tú conocen esa vida y eso que tú vives día a día.
Y ya pues para concluir, simplemente pues la oración no es ir sin falta a la comunidad, sino es ser oración, ser Jesús a los lugares donde tú vas. Listo. Gracias, Nata. Vamos entonces con la siguiente pregunta. Nos quedan, entonces, voy a decir qué números nos quedan. Nos queda el número 1, el número 6 y el número 8. Escríbame el 1, el 6 o el 8. Vamos a ver si esta vez también sale otra mujer. El 6, dice Angélica María. En el número 6. Pregunta número 6. Pregunta número 6. ¿Están viendo la pantalla? Espero que sí. Pregunta número 6. Esta vez no es una mujer, esta vez es un hombre. Para el informante nos dicen de alguna parte del mundo, no sabemos de qué parte del mundo nos hacen esta pregunta y dice lo siguiente. Con el mismo tono de voz de todas las preguntas, ¿de qué manera puedo discernir y trabajar mis carismas? Este informante es hombre, es muy alegre. ¿Qué más les puedo decir? Le gusta peluquear a los demás, le gusta... Grande, grande. Ocoró. Chiquito de opción. El más pequeñito. Oco, te preguntan de... No sabemos de qué parte del mundo te hacen esta pregunta, por favor, desde tu experiencia. Ok, bueno. Lo primero, vamos a ir la pregunta en dos, y es, lo primero es discernir los carismas y la segunda parte es trabajar en ellos. Bueno. Primero, para como discernir acerca de los carismas, yo siento de que debe haber algo previo que es conocer cuáles son los carismas, ¿sí? Porque muchas veces podemos confundir, por lo menos la palabra de conocimiento, ¿sí? Podemos confundir, no sé, con la sanación interior, podemos confundir con la sanación física, podemos confundir eso porque no tenemos como el conocimiento de cada una de las cosas que se pueden tener. Pero, digamos que tener como esa certeza va después a la medida que vos vas orando. Entonces, ¿cómo vas a discernir si tienes un carisma a otro? En la práctica. Por ejemplo, yo te puedo decir hoy, ve Daniela, vos tenés un carisma de sanación interior, un ejemplo. Y Daniela me va a decir, listo, sí, pero yo, ¿cómo sé cuándo debo de decir, cuándo está sanando a alguien que yo deba, y ese tipo de cosas? Entonces son cosas que en nuestro discernimiento, para nosotros poder discernir, hay que orar. Nosotros somos una comunidad que somos carismáticos y por ende los carismas son como digamos que están en nuestra base de como tal de nuestro, sí, de nuestra corriente de gracia como tal. Entonces es algo que se ve, digamos que es más fácil que aflore que en otras comunidades. Entonces, digamos que basados en eso, pues tenemos que saber de que para poder discernir bien, hay que practicar, si ustedes sienten la necesidad de una oración, de decir algo para la comunidad, díganlo. O sea, tienen que tener en cuenta de que los carismas son para edificar una comunidad, ¿sí? Entonces es algo que tenemos que tener en cuenta. Y lo otro es saber de que no todos los carismas son de decir palabras de conocimiento, ¿sí? Porque es otra cosa que tenemos que tener. Y porque si alguno de aquí está llamado a la vida sacerdotal, a la vida religiosa, pues déjeme decirle que eso también es un carisma, ¿sí? Entonces hay muchos carismas que nosotros no pensamos que son carismas, pero sí lo son, ¿sí? Yo les invito a que busquen como cuáles son los tipos de carismas. Los que están en formación ya tuvieron que haberlo visto, se lo deben de saber, por amor a Jesucristo, si no, ¿para qué estoy dando formación? Así que eso es uno de los puntos. Y lo otro, ¿cómo trabajar en los carismas? Bueno,
vuelve a lo mismo. Trabajar en los carismas es todos los días estar orando y todos los días tener una oración personal. Lo que decía antes Natalia, que decía que cuando uno va a orar, cuando uno, que estar en la comunidad no significa que vos tengas una buena espiritualidad, una buena oración, es eso. Yo, algo que les he recalcado mucho y con las personas que más he hablado acerca del tema, siempre le he dicho como que su oración personal debe ser como la base fundamental de lo que van a hacer sus carismas. ¿Por qué? Porque es que en su oración personal es donde Dios comienza a actuar en esa gracia. Entonces, los que ya saben que tienen un carisma, que quieren comenzar a fortalecerlo, que quieren comenzar, tienen que su oración personal volverla también carismática, ¿sí? Volverla una oración que haga aflorar ese carisma, ¿sí? Entonces, les voy a contar algo para terminar y me pasó hace poco. Resulta que para la novena del Espíritu Santo yo hice la novena con unos personajes y el último día, bueno, en uno de los días, el Señor nos dio una palabra a los tres, éramos tres personas. Y bueno, fue algo muy bonito. El día como tal de la Iglesia de Pentecostés también yo les escribí porque el Señor me había algo que les tenía que decir, se los dije, todo bien, todo bonito, y hasta ahí llegó el tema. Resulta que días después, una de ellas me dijo como que, ve, es que yo no sé realmente qué es lo que Dios quiere. Entonces yo le dije, yo tampoco sé, porque realmente él te dijo esto y vos tenés que en tu oración irlo descubriendo. Resulta que días después salieron con una actividad y mi tío falleció, un tío mío falleció, y esa persona me escribió y me dijo como que, ve, te voy a mandar algo que siento que es para vos, que te puede servir en este momento, que te puede, sí, como, porque la verdad estamos bastante bajoneados aquí en la casa. Y me mandó eso y yo me quedé como, o sea, yo al principio, pues, me llenó como de mucha fortaleza a los que de la casa, pues, y en general a la familia, yo les mandé la imagen a todos. Y después yo me decía como que, miren cómo Dios coge una persona que posiblemente no sabía lo que estaba haciendo y hasta dónde iba a llegar. Porque créanme que le dio mucha fortaleza a mi casa y yo le había dicho una de las palabras, no acuerdo tanto, fue que con sus manos iba a llegar y iba a ver lo que Dios podía hacer. Entonces, y con sus manos hizo una frase que llegó como a fortalecer lo que era mi familia. Entonces, desde ahí parte el sentido de que tus carismas no son algo que siempre tienen que aflorar cuando está la comunidad, no, sí, tienen que hacer ayudar a la comunidad, pero ayuda al pueblo de Dios en general, ¿sí? Me ayudó a mí, ayuda al resto de mi familia, entonces esos carismas se tienen que poner al trabajo y eso se hace fortaleciéndose espiritualmente todos los días. Entonces, esa es mi invitación más grande, mi tarea es busquen todos los tipos de carismas y comiencen a orar porque el Señor les permita conocer cuál es su carisma como tal. Listo, con muchas gracias por habernos compartido eso, por habernos contado con tus conocimientos. Y ahora nos quedan entonces 3 preguntas, la 1, la 4 y la 8. Debemos a Paulita para lo último, entonces escogamos entre la 1 o la 8. Esteban Montaño dice que la 1. Esperamos que el informante o la informante estén listos. Listo, pregunta número 1, también no sabemos de qué parte del mundo es esto, a mí me tocó traducir la pregunta porque estaba en otro idioma, y dice así, ¿por qué se le dicen padres a los sacerdotes si no tienen hijos y el padre espiritual es Dios? Este informante es hombre, eso es chistoso, pasamos de puras mujeres ahora a puros hombres, es uno de los más jovencitos que tenemos en Acción Jesucristo. Es muy jovencito, pero tiene un montón de escarapelas de diferentes encuentros carismáticos. Sabe mucho de Biblia. ¿Qué más les puedo decir? Sí. Vamos a llamar al más Carlitos. jovencito.
El Luchito. El más jovencito que el Luchito. Luchito, ¿estás por ahí? Sí, claro, nos despistaste con esa, con esa descripción. El más jovencito. Bueno, Dale, pues vamos a Luchito. leer. ¿Por qué se le dicen padres a los sacerdotes si no tienen hijos? Y el padre espiritual es Dios. Sin duda, sé que es como muy obvio. Esa pregunta ha salido de pronto de alguna conversación con un hermanito que no es católico o se la han hecho de alguna manera, porque esa pregunta es muy común en los debates, se dan en los debates entre personas no católicas y católicas, porque porque obviamente eso es algo propio de que nosotros a los sacerdotes les llamamos padres, ¿no? Entonces es una como de las cosas que por ahí muchas veces nos critican. Por tanto, si el hermanito o la persona que haya hecho esta pregunta de pronto quiere alguna respuesta, si es para un hermanito no católico, pues obviamente va a pedir de pronto un argumento bíblico. Entonces, sé que por el tiempo es muy corto, entonces solamente les voy a dejar 2 citas bíblicas. Yo quisiera que alguno de los muchachos que están aquí, porque yo sé que son muy juiciosos, 2 personas que tengan Biblias, rápidamente mientras explico una cosita, me busquen estas 2 citas. Romanos 4, versículos 16 y 17, y Primera de Corintios 4, versículo 14. Bueno, mientras la buscan, la tienen lista. Listo. Listo, mientras la tienen lista. Romanos 4, del 16 al 17, ¿no? Sí. Y la otra, Listo. Primera de Corintios 4, 14. Entonces, no, pues yo hice esto. sé que... Sí, yo te digo, bueno. Sé que de pronto esta pregunta pudo haber surgido por la única cita bíblica donde aparece que Jesús les dice, cuando está hablando a la comunidad, les dice, no llamen padre a nadie sobre la tierra. Se la voy a leer de pronto para que la tengan. La encontramos en Mateo, en el capítulo 23, versículos de 8 en adelante. Dice, ustedes en cambio no se dejen llamar rabí, porque uno solo es su maestro, y ustedes son todos hermanos. Ni llamen a nadie padre suyo en la tierra, porque uno solo es su Padre, el del cielo. Palabra de Dios. Entonces, es como muy puntual lo que nos hacen en esta pregunta. Entonces, bueno, si Jesús lo dice, que no llamen padres, ¿por qué nosotros llamamos padres a los sacerdotes? Entonces, primero hay que aclarar que aquí se parte de una mala interpretación, porque en la Biblia, digamos, Jesús no se puede contradecir. Y si buscamos en la Biblia, esa es como la única parte donde Jesús dice, no llamen a nadie padres. Pero si miramos a lo largo de toda la Escritura, vamos a encontrar muchos pasajes donde se habla de padres, tanto padres carnales, por así decirlo, como padres espirituales. Entonces, porque la pregunta puede ser, o alguien puede decir, no, entonces que Jesús está hablando solamente de padres espiritual, que no llamen a nadie padre espiritual. O ahí no habla, la cita no dice propiamente eso. No está prohibiendo la palabra padre, no la está prohibiendo, porque si no, la misma Biblia se contradeciría cuando Dios da los 10 mandamientos, dice honrar a padre y madre y todo esto. Lo que Jesús habla, mirando todo el contexto, se ve que está haciéndole, leemos todo el capítulo 23, está hablándole directamente a los fariseos, está hablando contra la hipocresía y la soberbia. Entonces, contextualizando, en esa época los fariseos se creían los más, pues, de los superiores, a ellos había que hacerle la venia, había que se querían, no se hacían ganar el respeto, y no que era como una imposición. Siempre los primeros lugares. Entonces, Jesús está hablándole a la comunidad, a sus discípulos, como que no tomen esa actitud, no se hagan, por eso empieza diciendo también, no se hagan llamar maestros, no se hagan llamar doctores, no se hagan llamar padres, hablando de un término como de ser superior a los demás. No es que esté prohibiendo la palabra padre. Entonces, por eso pedí esas 2 citas, porque a lo largo de la Escritura, pues vamos a encontrar muchas citas, pero yo quise tomar esas 2 nomás como para no alargarme mucho puntualmente. Entonces, Santiago, Romanos 4. Listo. Dice,
Por eso depende de la fe para hacer favor gratuito, a fin de la promesa quede asegurada para toda la posteridad, no tan solo para los de la ley, sino también para los de la fe de Abraham, padre de todos nosotros. Como dice la Escritura, te he constituido padre de muchas naciones, Padre nuestro, delante de aquel a quien creyó, de Dios que de la vida a los muertos, y llama a las cosas que no son para que sean. Palabra de Dios. Entonces podemos ver que el mismo Jesús, este es el apóstol Pablo. Pablo, cuando está hablándole a la comunidad de los romanos, toma esa palabra, Padre. O sea, no podríamos tomar a Pablo hoy como el gran de las epístolas y todo, tomando esta palabra si Jesús la hubiera prohibido. Entonces, no la prohibió. Es más, llama a Abraham, que todos conocemos, y los de formación y todos los que hemos visto cuando hemos visto acerca de Abraham, que a Abraham se le conoce como el padre de la fe, y por eso hasta una canción tenemos, muchos hijos tiene el padre Abraham, y yo soy, todos, digamos, somos llamados, toda la generación, todo el pueblo de Israel y todos los herederos, hijos de Abraham por su fe, o sea, espiritualmente somos hijos. Y vamos a la segunda lectura, que es 1 Corintios 4:14. ¿Alguien la tiene por ahí? Para terminar, concluyendo el por qué, digamos, le llamamos padre a los sacerdotes. Aquí prácticamente está esta explicación. 1 Corintios, si no la tiene nadie, pues yo la leo entonces. 1 Corintios, listo. 1 Corintios 4, ¿qué? 14. No les escribo esto para avergonzarlos, palabra de Dios. 4:14 en adelante. En adelante, ok. Sí. Si no quiero corregirlos como hijos queridos, porque aunque como cristianos tengan 10,000 instructores, no tienen muchos padres. Yo los engendré para ruego que sigan mi ejemplo. Por esta razón les envié a Timoteo, hijo mío querido y fiel al Señor, para que les recuerde mis principios cristianos, tal como leerlos, se han hinchado de orgullo, pero los visitaré pronto, si Dios quiere, y entonces me diré, no las palabras de los orgullosos, sino sus acciones. Podemos dejar hasta ahí. Entonces Porque vemos... el reino de Dios, hasta ahí, listo. Sí, hasta ahí. Entonces vemos que Pablo le está diciendo a esta comunidad de Corintios que aunque tengan muchos padres, o sea, está hablando de todas las personas que los han ayudado a crecer en su formación, dice, yo me considero padre, los considero hijos, porque yo los engendré en la fe. O sea, aunque Pablo no fue digamos, el padre carnal de ellos, les está dando vida en la fe, y por eso él los considera como sus hijos. Entonces, padre podemos decir que es el que da vida. Entonces, a los sacerdotes, ellos siembran vida en nosotros. Por eso es la misma razón. O sea, la razón por la que llamamos padre a los sacerdotes es por la misma razón que ellos a nosotros nos dicen hijos. Hemos escuchado mucho a nuestro asesor, el padre Eider, cuando nos dice, siempre que yo le escribo, él me dice, hijo mío. Siempre responde, si alguno ha tenido la oportunidad de hablar con él, siempre esa es la forma de expresarse, hijo mío. Entonces, no es que esté prohibida la palabra padre como tal, sino que en esta cita es un problema digamos, de interpretación. Para los que estén más interesados, estudiando a profundidad, haciendo una exégesis profunda de este capítulo 23 de Jesús, vemos que se refiere a una expresión, más no a la palabra como tal. Entonces, por eso, esa es la razón por la que nosotros llamamos padres a los sacerdotes, porque en nosotros engendran esa fe, la vida espiritual. Listo, Luchito, muchas gracias. Me quedan 2 preguntas. Vamos con la última, con la octava. Vamos a mostrarla para dejar a Paulita de último, ya que Paulita está como un poquito perdida. Pero si no hay problemas con el internet. Que se conecte el de Mafe.
Pues que yo no sé qué pique, es que están en 2 pisos, 3 pisos, yo no sé cómo es la... Ah, están peleadas. Pregunta número 8. Nos preguntaron para el informante, ¿quién es? ¿Cómo hago para que esto no pase? De rayar la pantalla. ¿Cómo hago? Control remoto. Bueno, dejémosla ahí. Donde dice Pregunta, anotar, entonces hay que quitarle esa opción para que no puedan anotar. ¿y dónde le doy? En configuración de la reunión. Espere. Ve, yo qué. Bueno, en la pregunta número 8 es, ¿qué significa ser una persona espiritual? Este es otro hombre. ¿Cómo describo a este hombre? Estudió teología. José. José. Santiago, pero ¿por qué hago cosas tan fáciles? José González, nuestro informante número 8. José, ¿estás por ahí? José. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Vea, le preguntan desde un lugar remoto del mundo, ¿qué significa ser una persona espiritual? ¿Qué nos dice José González respecto a esto? Bueno, yo parto desde un concepto muy subjetivo, un concepto muy desde como lo que se diría, muy desde lo que yo pienso, lo que yo he vivido y desde mi experiencia. La espiritualidad, como lo decía Mafe, es una dimensión del ser humano, o sea, hace parte de una de las dimensiones del ser humano. ¿Qué es la espiritualidad? La espiritualidad es la forma, es la manera, es el camino que yo utilizo para tener una relación con el ser trascendente. Llámese Dios, Yahvé, Alá, Krishna, no sé, o sea, cualquier divinidad, la gente que se relaciona con el cosmos, todo eso hace parte de una espiritualidad. Propiamente la de nosotros es la espiritualidad cristiana. O sea que decir qué es ser una persona espiritual es decirle a la gente cómo se tiene que comportar y cómo tiene que ser su relación con Dios. Yo considero que ninguno de nosotros tiene la autoridad para decirle al otro, es que usted, si quiere ser una persona espiritual, tiene que hacer esto, 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 y tiene que comportarse de esta y de esta manera, partiendo desde ahí. La espiritualidad, como les digo, es un camino, es una manera. La manera de yo vivir mi espiritualidad es diferente a la manera de Isabela Jiménez a vivir su espiritualidad. Y la manera de Isabela Jiménez vivir su espiritualidad es totalmente diferente de la manera de Ana Sofía Cardona de vivir su espiritualidad. Cada persona tiene una manera, un medio y una forma de vivir su espiritualidad. Decir que espiritualidad está bien y está mal, pues sería atentar en contra del desarrollo de esa persona a nivel espiritual. Les voy a poner un ejemplo y no vayan a entrar en crisis aquí. Yo soy una persona que sinceramente yo no hago el rosario. No porque sea malo, no porque me dé pereza, no porque no me guste, sino porque en mi espiritualidad hay otras formas de relacionarme con Dios. No estoy diciendo que la gente que haga el rosario, como lo decía ahorita, era fanática. Si usted hace 5 rosarios al día, felicitaciones, es su manera de vivir su espiritualidad. Pero dentro de mi manera, de mi forma, de mi camino de vivir la espiritualidad, yo encuentro otras maneras de vivirlo. Por lo menos, el conocimiento y la lectura son formas de vivir la espiritualidad. Yo leo muchos libros, pues por mi carrera, por la teología, leo muchos libros de formación. ¿Eso qué hace? Eso hace que mi relación con Dios sea a través del conocimiento.
no está mal, no es pecado, es una manera de tener una relación con Dios. Cuando nosotros miramos, digamos, la historia de la iglesia, nos vamos a encontrar de que hay maneras de vivir espiritualidad. Hay una manera de vivir la espiritualidad que es a través del conocimiento, que se llama la manera ascendente, o sea, desde abajo hacia arriba, desde el ser humano que trata de conocer a Dios. Y hay una manera descendente que se conoce como la mística, que es todos estos santos que tienen experiencias místicas, San Juan de la Cruz, Santa Teresita de Jesús, San Charbel, son padres o son personas que han vivido su espiritualidad a través de una relación mística con Dios. Otros lo hacen a través del conocimiento de Dios. Otros lo hacen a través de la práctica. Hay gente, yo sé que ustedes conocen casos de personas que no tienen nada que ver con Dios, nada de religión, nada de iglesia, nada de misa, pero son buenas personas. Se portan bien, tienen una familia ejemplar. ¿Qué pasa? La espiritualidad, la manera de ellos relacionarse con el trascendente es a través de las acciones. Entonces, decir ahora, como, ¿qué se necesita para ser una persona espiritual? Es muy subjetivo porque, un ejemplo, si nuestra espiritualidad dependiera de hacer el rosario, yo ya ahí estaría descabezado, o sea, yo ya no sería una persona espiritual, porque no estoy cumpliendo a lo que se pide o a lo que se exige dentro de lo que es ser una persona espiritual. Entonces, la espiritualidad es subjetiva, como les digo. La espiritualidad del cristianismo que nosotros vivimos es parecernos a Jesús. Entonces, a mí me hacen muchas preguntas como que, si nosotros, la espiritualidad de nosotros es parecernos a Jesús, entonces Jesús hacía esto. Sí, claro, pero es que Jesús también hacía esto. Entonces, nos quedamos solo con una parte de la persona de Jesús, pero se nos olvidan otras acciones que él también hizo. Entonces, hablar de espiritualidad es un conjunto de acciones, de prácticas, es una manera de vivir el cristianismo, que a unos les parece mejor o más cómodo por este lado, a otros les parece por este lado, a otros les parece por este lado, pero en últimas todos estamos caminando hacia el mismo objetivo, que es la santidad. Y para eso lo podemos ver en nuestra iglesia. Lazos de Amor Mariano, Caminantes de Emaús, La Renovación, Cursillistas de Cristiandad, Juan 23, todos hacen parte de los movimientos de la iglesia. Unos por la línea de María, Lazos de Amor, Juan 23 a través de la formación. Esperemos que pase los helados. Otros a través, digamos, del catecumenado, el camino neocatecumenal. Nosotros a través de la experiencia del Espíritu. Cada uno tiene una manera de vivir la espiritualidad, pero que en últimas todos estamos caminando hacia el mismo objetivo, que es la santidad. Entonces, si ustedes me preguntan a mí, ¿qué es ser una persona espiritual? ¿Cómo vivir la espiritualidad? Yo le digo que es hacer un discernimiento y encontrar cuál es el camino que usted está dispuesto a seguir para llegar a la santidad. Listo, José González, muchas gracias. Y ya para terminar, está nuestra última informante, Paulita. Paulita ya está con nosotros. Listo, Paulita, sí. Voy a volver a compartir entonces la pregunta. Por favor. Ve por qué no la puedo ya mostrar. Bueno, Paulita, no la puedo mostrar. Me dice que ya no puedo compartir mi pantalla, pero te la voy a leer. Dice así: si es de rodillas y en la boca que se recibe la comunión, ahora con el protocolo de bioseguridad, ahí qué se hace ya que la dan en la mano. Están preguntando por la situación actual junto a lo que tiene que ver ya con los sacramentos ahora en pandemia. Paulita, ¿qué nos puedes decir ahí? Ok. ¿Me escuchan bien, Dani? Sí, sí te escuchamos, Paulita. Ok. Bueno, sí, ya recuerdo la pregunta. Bueno, ¿qué les comento yo? Resulta que hay algo que se llama en la iglesia que se llama la Congregación sobre el Culto Divino, ¿sí? Y ahí hay unos decretos que se sacan dependiendo de la actualidad en que se esté moviendo pues el mundo o lo que el sumo pontífice, que sería el Papa Francisco, pues saque. Un ejemplo, por ejemplo, para Semana Santa se sacó un decreto, por acá lo tenía, se sacó un decreto para la vivencia
de la Semana Santa, pues que fue de manera extraordinaria, que fue virtual como todos lo vivimos, y se sacó un decreto que se llamó así, en tiempos de COVID-19, ¿sí? Y ahí explican todo cómo se iba a vivir la Semana Santa, y hablaban cómo iba a ser el Domingo de Ramos, decía, por ejemplo, que no iba a haber lavatorio de los pies, ¿sí? O sea, explicaban como cada paso para que toda la Iglesia Universal se rija a ese decreto, ¿sí? Pues que salió obviamente por todo lo que estamos viviendo de la pandemia. Ya en cuanto, puntualmente, en cuanto a lo de la comunión, hay algo que en este mismo orden de la congregación divina, se llama Congregación para el Culto Divino, algo que se llama, un momentico para que lo tengo, se llama la notificación acerca de la comunión en la mano, ¿sí? Que no es algo nuevo, no es algo nuevo ni es por el COVID-19, la comunión en la mano sí se puede recibir, obviamente lo ideal sería recibirlo en la boca o de rodillas, como tradicionalmente se conoce, pero no es pecado, ni nos vamos a condenar, ni nos vamos a ir al infierno por recibir la comunión en las manos, porque, porque no cambia de, o sea, por recibir la mano ya no va a dejar de ser Jesús, o ya no va a ser oso, o ya no va a ser Jesús mismo ahí, de ninguna manera, no va a ser así. Lo que pasa es que hay unas recomendaciones, sí, hay como unos 5 pasos que dicen, por ejemplo, que de igual manera como cuando vamos a recibirla en la boca, debemos de recibirla con el mismo respeto que la vayamos a recibir en la mano, ¿sí? Entonces también hacer la venia con la misma dignidad y el mismo respeto porque es Jesús mismo, así vaya a ser en la mano, ¿sí? Otras cosas que dicen también es, por ejemplo, que se colocan las manos en forma de cunita, y el sacerdote o el ministro de la Eucaristía coloca la hostia en la mano, y con la otra mano entonces acercamos la hostia a nuestra boca y comulgamos, ¿sí? Pero entonces se hace todo con el total respeto, o sea, por el hecho de que sea en la mano no quiere decir pues que tenga menos respeto o que estemos haciendo algo mal, sino que obviamente pues por todo lo que estamos viviendo se hace de una manera distinta. También pues dice que lo ideal sea que delante del ministro comulguemos y que tratemos de que no caigan partículas, pues mucho menos en el piso ni en la mano, entonces por eso se habla de la cunita, que acercarlo hacia la boca y de recibir a Jesús de esta manera, ¿sí? Pero el tiempo en el que estamos viviendo es totalmente distinto pues al que estábamos, y pues hay que adaptarnos, ¿sí? Y no pensar como, no, si en pecado, mejor no comulgo. O sea, las personas que tengan el privilegio de ir ahorita a una Eucaristía en este tiempo y que puedan registrar su cédula y vivir el proceso de la Eucaristía presencial, bendito Dios, porque yo creo que es algo que todos anhelaríamos, y creo que no podemos cambiar nuestra manera de pensar o decir como, no voy a comulgar porque lo voy a hacer en las manos, entonces no soy digna o soy pecadora, no, o sea, creo que estaríamos cayendo en un gran error, porque es la misma presencia y el cuerpo humano tiene la misma dignidad y se puede hacer. Entonces, pues creo que esa sería como la conclusión. De igual manera, creo que no todos tenemos la oportunidad, ¿no? Y pues más ahorita que cada día pues aumenta, vuelven a cierran las parroquias, las abren. Entonces, pues igual está lo de la comunión espiritual. Entonces, pues sí, les comparto eso. Listo, Paulita, muchas gracias. Ya con esto cerramos entonces la sesión de preguntas que teníamos respecto al tema. Fueron preguntas que nos hicieron pues algunos de ustedes, algunos de la comunidad. Esperamos pues de que hayan podido responder sus dudas. Si algunos tenían alguno de pronto casualmente llegó, y bueno, entonces también para ayudarlos ahí, o en caso de que quieran profundizar de algún tema más, alguna vez nos comentan y ya haríamos una asamblea especial en este tema. Para cerrar ya pues esta asamblea, llamo a David. David, ¿estás por ahí? Para que nos acompañe en la oración final, y a Danielito. Sí, por acá estoy. Dale, Dame una David. pregunta, ¿y se escucha bien el sonido? Sí, te escucho bien, sí te escucho bien. Entonces, Vale. nos disponemos para la oración ¿Cuánto final. tiempo tengo? Pues ya van a ser las 5:30. La idea es que no mucho para que la gente pueda pasar a la Eucaristía, David. Vale, vale. Gracias. Bueno, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, amén. Mis hermanos, ahí yo te invito a que disponga tu corazón, a que disponga tu mente, tu alma y tu ser, para que junto en comunidad entremos en la presencia de Dios, para que sea el Espíritu Santo de Dios en este momento, fluyendo sobre tu corazón, fluyendo sobre tu vida, fluyendo sobre tu ser.
para que el Señor, a través de su presencia, que hoy nos acompaña virtualmente, el Espíritu Santo de Dios fluya sobre nuestra vida, fluya sobre nuestro ser, y que tú seas capaz y tengas la fuerza de decirle al Señor, a través de la presencia del Espíritu Santo, cómo tú estás viviendo tu espiritualidad. ¿Cómo ha sido tu espiritualidad desde que lo conociste? Cuando pasaste por problemas, por dificultades, por angustia. Dile al Espíritu Santo de Dios que fluya sobre tu vida, que fluya sobre tu corazón y que fluya sobre tu ser, para que a través del Espíritu Santo tú tengas la fuerza, la fe, el discernimiento para saber y encontrar cuál es tu camino espiritual. Yo te invito, si tú encuentras la necesidad de pronto de ver al Señor, así sea virtualmente, que te enfoque un momento en mi pantalla, que yo en este momento estoy en el oratorio, orando junto a la presencia de Dios, para que en ese momento el Espíritu Santo te muestre cómo tú debes vivir tu espiritualidad, haciendo rosario, viviendo de una manera contemplativa, un momento de alabanza, de adoración, de exaltación. Porque el Señor a través de su palabra, en Crónica 1, nos dice, refúgiese en el Señor y en su fuerza, busque su presencia. Él habla de esta presencia que proviene de lo alto, esa presencia que Él nos dejó para que nuestra vida, para que nuestro ser se fortaleciera, para que se llenara de su amor, de su gracia, de su unción. Y el Espíritu Santo de Dios fluye en mí como corriente de agua viva, como un manantial de agua viva. Fluye, Espíritu Santo, fluye, Espíritu Santo, con tu poder. Y que a través de ese cántico, el Espíritu Santo sea renovando tu fuerza, sea renovando tu ser, sea renovando tu espiritualidad y aclare toda duda que haya sobre tu vida, sobre tu corazón, sobre tu ser. Fluye en mí, Espíritu de Dios. Siente como en la presencia del Espíritu Santo te está tocando en este momento, como te está hablando a tu corazón, a tu vida y a tu ser, y cómo está fluyendo sobre tu vida, sobre tu mente, alma, corazón y espíritu, cómo está renovando tu vida espiritual, tu corazón, tu ser. El Espíritu Santo ahí responde tu corazón, que fluya sobre tu vida, que fluya sobre tu corazón. Fluye, Espíritu Santo. De Dios fluye en mí. El Espíritu Santo de Dios a tu obra. Tu obra.
Fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, fluye en mí, Espíritu Santo, con tu poder, con tu unción y con tu gracia. El Espíritu de Dios fluye en mí. Renuévame, renueva, 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 con tu poder, con tu fuego, con tu unción y con tu gracia. Renueva, 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 restaura, Espíritu Santo de Dios. Todo cansado, todo lo que esté cansado, agobiado, todo lo que esté cansado y agobiado. Reconfórtalo con tu unción, con tu presencia, con tu amor y con tu unción. A tu obra en mi vida. Dile a tu obra, Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios. Haz tu obra. Que haga una nueva obra en tu vida, en tu corazón y en tu ser, en tus metas, en tus anhelos, en tu vida, tanto física y espiritual, familiar. Una nueva obra en mi vida. Haz tu obra. Espíritu de Dios fluye en mí. El Espíritu de Dios. Espíritu de Dios fluye en este momento. El Espíritu Santo está fluyendo sobre tu vida. Como está fluyendo en tu vida un manantial de agua viva. Como te está renovando. Como te está restaurando. Dios sigue fluyendo, sigue fluyendo, sigue llenando, sigue restaurando, sigue purificando, sigue nos saciando con tu amor, con tu gloria, con tu unción y con tu fuerza. Ven Espíritu Santo de Dios. Santo Espíritu de Dios. Espíritu de Dios. Fluye en mí. Espíritu de Dios, haz tu obra, porque te necesitamos. Dile a tu obra en mi vida. Espiritualidad, haz tu obra. Tu pensamiento, en tu vida, en tu corazón. Dile al Espíritu Santo que fluya en tu vida y que aclare toda duda que haya en tu vida en este momento de dificultad, de adversidad, de angustia, de tristeza, de soledad. Que el Espíritu Santo hoy haga una nueva obra en tu vida, tu corazón y tu ser. Una vez fluía tu presencia, Señor. Una vez, Señor, que tú nos llenaste de tu presencia, de tu amor, de tu unción. Te queremos alabar, Señor. Te queremos glorificar, Señor, por ese momento en tu presencia, por ese momento en tu amor, por ese momento en tu unción y en tu gracia. Porque gracias a tu amor, gracias a tu presencia, gracias a tu amor, Señor, sabemos que tú has hecho una obra grande. Tú has hecho una obra grande en nuestra vida, tanto física y espiritual. Y que si nosotros creemos y confiamos en ti y te entregamos toda nuestra carga, Señor, tú nos aliviarás de toda nuestra carga, de toda nuestra fatiga. Como lo dice tú en tu palabra, venga a mí todo lo que esté cansado y agobiado, que yo lo aliviaré. Te alabo, te glorifico, Señor, por tu inmenso amor, por tu inmensa gloria y por tu inmensa paz. Te entregamos, Señor, todo lo que somos, todo lo que tenemos, Señor, para que sea tú, Señor Jesús, guiándonos en todo momento, a toda hora y en todo lugar. Y que en los momentos de tristeza, en los momentos que no podamos más, en los momentos que no sepamos cómo vivir nuestra espiritualidad, sea tú, Señor Jesús, dándonos una palabra de aliento,
una palabra de aliento para que nosotros, como lo dice en el Salmo 150, que todo lo que respire alabe al Señor, que nosotros podamos alabarte, que nosotros podamos glorificarte, exaltarte a través de nuestra mirada, a través de un abrazo, a través de una palabra, a través de una expresión. Guíanos, Señor, reconfórtanos, Señor, con tu santo amor y tu santa presencia, Señor. Y a ti, mamita María, Madre de los cielos, Madre de Dios, Madre de la creación, te pedimos que nos abrace con tu divino manto celestial y que, abrazándonos con tu manto divino, interceda por cada uno de nosotros en los momentos de tristeza, en los momentos de dificultad. Guíanos hacia el camino de Jesús, guíanos hacia el camino de la santidad, guíanos en nuestra espiritualidad, que todo lo que siempre hagamos sea para glorificar y exaltar el nombre de nuestro amado Padre Celestial. Tú que eres esa madre, esa mujer de amor, de ejemplo, de santidad, de hermosura y esperanza, te pedimos que interceda por cada uno de nosotros y que interceda por el mundo entero, por cada uno de los sacerdotes de Colombia y el mundo entero. Consagramos nuestra vida, consagramos nuestro corazón, consagramos nuestro ser a Jesús por María. Oh Señora mía, oh Madre mía, yo me ofrezco enteramente a ti. En pura mi filia de afecto consagro en esta tarde mis ojos, mis oídos, mi lengua, mi corazón, en una palabra todo mi ser. Ya que soy todo tuya, oh Madre bondad, guárdame, defiéndeme como hijo y posesión tuya, para que nos lleve a Jesús. Amén. Que todo lo que hagamos y digamos en el día de hoy sea en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, muchas gracias, David. Antes de cerrar este espacio, queremos decirle feliz cumpleaños. Creo que por ahí todavía sigue Valen. Deseamos un feliz cumpleaños, Valen. Eres muy importante para esta comunidad. Desde cada una de nuestra casa te enviamos un abrazo gigante, que la pases muy bien, que el amor de Dios hoy lo puedas recordar a través de cada abracito, de cada palabra, de cada mensaje, y que ya cuando nos veamos todos daremos un fuerte abrazo. Y Santi continúa. Bueno, damos gracias a todas las personas que se unieron, también a los 8 informantes ahí que nos ayudaron con el grupo. Damos especialmente la bienvenida a los nuevos y nada, queríamos decirles pues que si tienen alguna inquietud del grupo o cualquier cosita nos pueden escribir a los números que les dejamos aquí al interno, también para que sigan las redes sociales, que ahí van a encontrar el contenido pues, de los grupos juveniles y todo, y si nos quieren dejar una sugerencia o hacernos una pregunta, también. Entonces, gracias a todos por unirse. Dios los bendiga. Bueno, muchas gracias. Me alegra haberlos visto hoy. Que Dios los bendiga. Pueden continuar ya, si lo desean así, con la Eucaristía con el Padre Eider. Muchas gracias a todos por haber asistido. Muchas gracias, mis hermanos. Dios los bendiga. Bendiciones. Amén. Esta bendición. Y les mando